Senpais, ¿qué es el mekake? El mekake es la selección de yemas o de brotes que tú requieres en un lugar. Por ejemplo, si tú tienes aquí dos yemas creciendo y tú dejas una y quitas una, estás haciendo mekake. Si tú en una rama, en una punta tienes 3 yemas, claro, y tienes por consiguiente las yemas que están saliendo, en el momento en que tú defines cuál sí te sirve y cuál no, en ese momento hacemos mekake. Entonces, mekake es selección. ¿Y eso es en primavera? Regularmente lo hacemos cuando viene el final del invierno. Ahorita que ya tienes... Es seleccionar porque hay muchas que vienen con 4 velas, 5 velas. Entonces, Para que no se desperdicie la energía por todos lados. si tienes los dedos de tu mano, tienen diferente tamaño, yo voy a quitar los que tienen la disparidad, ¿no? Por ejemplo, el gordo, el medio y el anular, y me quedo con los otros dos, el índice y el anular, el meñique. El índice y el anular tienen más o menos el mismo tamaño. En los pinos hacemos lo mismo. En los pinos se llama equilibrar la fuerza. Entonces, si aquí tengo dos brotes iguales, me conviene mejor quitar la yema apical, la grande, porque entonces la energía se redistribuye a los dos brotes y empiezo a hacer una ramificación base. ¿Sí? Y esto lo hacemos con todas las plantas que tienen yemitas, por ejemplo, los arces, los ciruelos, los cerezos, todos los que se quedaron sin hojas y que empiezan un olmo, una celcova. Entonces tú puedes definir dónde necesitas las yemas realmente, porque si las dejas crecer nomás por crecer, el árbol consume su energía de arranque. Entonces te conviene mejor que tengas una activación de yemas para hacer ramificaciones prontas. ¿Y eso, esas podas cuándo se realizan? ¿Ahorita? Ahorita que vamos a despegar, pues, digamos... Después del letargo invernal. ¿Cuándo empiezan a salir las yemas? Mira, para que puedas seleccionarlas. Mira, vean, aquí hay una, aquí hay otra pequeña, aquí hay una muy grande, hay dos pequeñitas. Entonces, en el momento que queremos hacer una selección de yemas, tú vas a definir por aquellas que tengan una salida en V, no que salgan paralelas, no que salgan abiertas, sino que salgan en V, que tengan una salida suave. Aquí ¿Pudieran ser estas, por ejemplo? Estas dos. ahí hay una Están muy muy cercana, juntas. muy cercana, pero ve estas dos. Ve estas dos. Ok. Estas dos tienen una buena dirección de salida. Por lo tanto, lo que hay en medio y lo que hay arriba y lo que hay abajo, no me interesa conservar. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, estoy empezando a seleccionar aquellos brotes que van a tomar fuerza futura para hacer una ramificación base. ¿Sí? ¿Qué es el mequí? El mequiri es según yo, es el corte de las acículas ya en verano. O sea, es cuando... La poda de verano. Ajá, o sea, ya brotó la yema, ¿Sí? se abrió, se endureció, y dependiendo del tamaño de árbol que estés trabajando, si es shohin o si es chujín, etcétera, es el momento en el que se corta para promover la segunda brotación Yema de madura. octubre. Ok, yema madura. ¿Y Según qué es yo. el midoritsumi? Sí, ahí te la voy a deber. Esa sí te la doy. O sea, te dice aquí YouTube. Si esta es yema madura, esta es yema joven. El midoritsumi, porque midori quiere decir crecimiento. ¿Sí? Midori quiere decir el nacimiento de. Por eso muchas mujeres se llaman midori en Japón. Les ponen ese nombre. El licor también se llama así, ¿no? Sí, el Midori. Pero ese es de, Licor de melón. de melón. Ajá. Entonces, el Midoritsumi, porque ahí tenemos algo en medio, ¿no? Tenemos el Metsumi. Pero el... Aquí seleccionamos, pero aquí cortamos, aquí corte. Ahorita vamos a ver ese corte y este corte. Ojo, la yema madura. ¿De cuándo dijiste tú? De verano.
Sí, dependiendo del tamaño de acícula que quieras lograr. O sea, árboles grandes es primero, Shohin es entre el 1 y el 10 de julio. Midoritsumi es la yema joven, entonces esta es la yema joven de primavera. Primavera. Este sería como, ¿Qué sería esto? como hacer un De- pintado. Ay, perdón, ahorita les digo. El Midoritsumi es la yema joven que no ha abierto, por ejemplo. Aquí ya abrió, Ok. pero esta no. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos la yema o el brote joven, perdón, no es la yema, es el brote joven que todavía no abre las acículas, ahí es donde hacemos Midoritsumi. ¿Sí? Cuando la yema de ese brote de primavera ya abrió totalmente, haz de cuenta que no tiene esto, sino que ya abrió totalmente. Tenemos alguna que ya haya abierto totalmente. Cuando se hace como la velita, ¿no? Aquí, vamos a suponer esta. Que ya abrió totalmente, ya no tiene brácteas. Aquí se ve esta con brácteas. Entonces, Ya no tiene lo blanco. así es. Entonces, ya abrió completamente. Entonces, esa es un Mekiri. mekiri. El corte es el mekiri. Entonces el Midoritsumi es fraccionar la vela. Sí. Cuando la vela se O sea, fracciona estando o sea joven. sigue estando aquí así, pero Así, tú exactamente. haces esto. Exactamente. Entonces vamos a ponerla así. Ya le di en la torre, se llama una disculpa. Y tienes la yema joven que ya alcanzó una cierta longitud, pero todavía no abre, Ajá. no ha abierto. Entonces, Es el caso de varios. esto es lo que nosotros le llamamos Midoritsumi. No. Cuando tú ya tienes una yema con sus acículas abiertas completamente, Ahorita se los mando. por eso esta se dice que es del verano, aquí es donde hacemos ¿qué? El mekiri. Y mucha gente se confunde porque esto es del nacimiento. Nacimiento, las yemas puedes cortar 1/3 o 2/3. Dependiendo de. Eso ahorita lo vamos a ver. De igual manera, cuando haces mekiri, tú puedes cortar 1/3 o 2/3. Ahorita vamos a ver en qué momento hacemos esta diferenciación. Y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué es shin mekiri? ¿Por qué es shin mekiri? Porque ya hay alguna leña o madera muerta o algo. El shin mekiri se usa con las venas, le llaman del verano tardío. Velas de verano tardío. Que Así es, las estamos que hablando no de las de abrieron. segunda brotación. Las que no abrieron cuando en la primavera Ajá. terminan desarrollándose al final del verano. Ok. ¿Sí? Y entonces cuando ya tienes estos crecimientos así, al final del verano, casi llegando al otoño, es cuando hacemos shin mekiri. Que de Y igual sería manera corte también. se hace corte a 1/3. Y esas del siguiente año van a brotar otra vez. O sea, en primavera, pasando el invierno, esas van a volver a brotar. Y con eso vas controlando en 3 etapas, De por hecho, así decirlo. te das cuenta, son 3 Sí. estadios diferentes Sí. para uniformar la brotación de primavera. Sí. A eso, por ejemplo, en el Metsumi se incluye, supongo que ya estoy entendiendo, y si no, pues ahorita me explican, la selección de las acículas, o sea, quitar las acículas anteriores y dejar la selección de las acículas por donde quieres que brote, ¿no? Ok. O sea, ¿va por ahí o...? El Metsumi tiene Ya que me ver la con la fumé. acícula, ¿no? Ajá. ¿Qué hace el Metsumi? El Metsumi regularmente lo que te dice es que vas a sacar la acícula vieja Ajá. para dejar todo el crecimiento juvenil, toda la acícula que ya quedó de los brotes jóvenes que terminaron de abrir, que van a tomar mayor fuerza. Aquí tenemos Midori, Mekiri y Shin Mekiri, ¿no? El Metsumi como tal puede ser la selección de yemas o de brotaciones donde tú las deseas próximamente. Yo les decía a los muchachos, si de una rama, vamos a suponer que no es el árbol, es una rama, tú dejas un par de acículas de un lado, un par de acículas del otro desfasada, la idea sería como esto, ahorita lo muestro.
Puedo borrar esta parte. Sí, ¿verdad? claro. La de la selección. Es la rama. Igual yo les mando esto ahí al grupo por si... Sí, por favor. Sí, sí, sí. Este no va para YouTube, este va para el grupo. Regularmente está lleno de acículas, ¿no? Sí. Ok. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes optar por quitar todas las acículas en torno a las que te conviene que haya brotes futuros y las vas dejando escalonadas. Puedes tener otra acá, otro par de acículas. Sí, porque mientras haya acículas va a haber brotación. Si no hay, va a ser muy complicado. Si yo simplemente saco la acícula, el par de acículas en la dirección de su crecimiento, muy probablemente arranque la yema que estaba dormida. Ajá. Entonces, algunos lo que hacen es, primero aguantan las acículas de forma alterna a lo largo de la rama. Una aquí, otra acá, ¿sí? No quito todas las acículas porque corro el riesgo de que se quede totalmente desnuda la rama. ¿Y cómo las cortas las acículas? Puede ser con pinza, Y hacia el sentido de la... puedes Ajá. usar un hagari, Ajá. ¿sí? La pinza hagari la podemos utilizar. ¿Para qué? Para extraer exactamente de donde necesito las acículas que no deseo tener ahí, Ok. ¿sí? Y dejar las que quiero donde salga el brote. Ya limpié, acá quedó una acícula, acá quedó otra, etc. Pares de acículas. Y eso normalmente se hace después del mekiri. Después del mequil, después del corte. Una vez que hayan sucedido las nuevas brotaciones. Tú en el mequiri cortas y tiene que haber la siguiente brotación. Hasta Sí. ese momento podrás retirar Sí, las la anteriores. acícula vieja, Porque si no, ahí ya antes. se... Lo podemos- Te echaste la podemos rama. enlazar. ¿En qué tiempo sería más o menos? ¿En qué temporada? O sea, estamos hablando Junio, que el julio. mequil lo hacemos en el verano Mm. y cuando quitamos la acícula vieja, pues puede ser empezando la primavera. A mí me ha tocado hacer esa chamba normalmente en febrero. Ajá, que es... Sí, febrero, Es el final. o sea, Finales de ahorita yo invierno. ya voy tarde con mis árboles, Perdón, por es el ejemplo, final del invierno, Es ajá. el final del invierno. Porque es justo antes de que empiecen, o sea, haz de cuenta que según yo, agarra fuerza la rama, Así es. agarra la vela, crece, esa vela se va a ir, Ujú. Esa vela se va. esa se va a ir. Y la que te va a quedar para el siguiente año es la hojita que dejaste atrás. Las hojas que Ajá. dejaste atrás. Yo por eso ahorita preguntaba, por ejemplo, si en este momento tengo estas velas, ¿no? Y tengo 2, o 3, o 5, si se va a ir esa vela a mediados de año, como para qué tiene, o para qué la selecciona ahorita. Porque tiene que agarrar fuerza. O sea, si tú diluyes la energía en los otros brotes, Ajá, tú concentras la energía en una sola, ajá, el tejido madura rápidamente. ok. Si no, si tú dejas diferentes tejidos al mismo tiempo, la maduración es dispar, ¿no? Pero una vez que ya, como dice él, llegamos al punto en donde cancelas la punta de esa rama que tú estás trabajando, Ujú, ese es el mekiri, ujú. Y ese es el de verano. ese es el de verano. Ujú. Ajá. Vas a esperar a que haya una siguiente brotación aquí. Ay, perdón. Sí, de ahí se atascar ahí de... Ajá, hay yemitas nuevas. Y en ese momento, cuando ya están, empezamos a hacer el retiro de acículas. Posteriormente a que tú haces la selección. Ahora sí entramos acá, que quito esta. Que ese es en La octubre, media, noviembre. de abajo, empieza a crecer aquí. Ajá. Sí. Entonces yo voy a empezar a cortar acá. ¿Para qué? Para activar la la... brotación posterior, la de atrás, porque tú vas a empezar a hacer ramificación. Ahí no pero las tienes- arrancas, ahí No, las cortas. Que incluso las podrías dejar, ¿no? Si, perdón, Sí, ahí no sé las si puedes- sea... las O sea, las puedes puedes dejar y en teoría hay altas probabilidades de que el siguiente año por ahí brote. Por ahí brota. Porque si no, en noviembre, octubre, noviembre, que es por ejemplo la chamba que a mí me ha tocado como con chorrocientos mil árboles, es ya que crecieron las nuevas yemitas de octubre, noviembre, hay que cortarla y otra vez regresas a 2 y regresas a 2. Y entonces ahí es cuando es una segunda selección, pero sobre las nuevas brotaciones. Cuando ya crecen, Ajá. y estas son las nuevas, las de primavera, pero Sí. no han abierto, o sea, ¿estamos en dónde? En el Midori. ¿Qué hacemos con ellas? Se cortan parcialmente, se dejan residuos de cada uno. Para que por ahí Pero eso si quieres que crezca por atrás. Si
quieres que crezca por atrás y al mismo tiempo te vuelva a hacer aquí, Otras dos. te vuelva a hacer 2 o 4, porque van a Pero ser entonces varias. estarías ahí adelantando como 2 años. Sí. 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 Por eso lo que decíamos a veces, el no saberle te hace Más lento, sí. más lento con Sí, no tienes árboles de 10 años que en 5 pudiste haber llegado al mismo un resultado. resultado. El Ajá. problema de un trabajo de rama es que tú Debilitas el árbol. debilitas el árbol. Sí, claro. Sí. tienes O sea, hay que- que saber hasta dónde. Por eso yo, por ejemplo, ya el segundo corte en octubre, noviembre, yo ya no lo haría. Yo ya nada más dejo las nuevas ramitas, porque aparte ahí es donde se ve realmente el control de la cícula. O sea, si tú hiciste bien el corte del mecaque, o sea, si lo hiciste en el momento correcto, por ejemplo, ese yo la regué el año pasado. Lo hice súper lejos de cuando le tocaba. Este güey debió de haber sido realizado el mecaque por ahí de entre el 1 y el 10 de julio. Y yo me lo aventé mucho después. Yo lo hice hasta agosto. Y si te fijas, las acículas del año anterior están demasiado chiquitas. No, demasiado chicas. Es las grandes. Sí, mientras más te tardes, más chiquitas salen. Porque más energía gastó el árbol en la rama anterior y luego le das en la torre y entonces la nueva que sale, pues ya sale con muy poquita energía, entonces sale muy chiquita. Ahora, si yo lo que quiero es que sea. Acícula más grande, por eso lo haces en junio. Ahora, si un yo árbol quiero de que ese tenga es acículas junio. más chicas, si yo lo que quiero es tener acículas más chicas, lo hago tarde. Lo haces para Shohin es entre el 1 y el 10 de julio. Ok. En Japón, aquí hay que ajustarnos a los tiempos y No, y aquí lo que necesito, tenemos. yo creo como en mayo. No, es en esa fecha. No, esto es muy similar. Es hemisferio norte, es muy similar. Días más, días menos, según como esté tu árbol de fuerza, según como esté el clima, pero es en las mismas fechas. ¿Cómo se llama? Chujin, ¿y cuál es el tamaño que le sigue? Shohin, Es Shohin, Chujin, y luego es el... es Kotaki. Por ejemplo, para árboles más grandes lo haces antes, a principios o a mediados de junio. Árboles de esos grandotototes así, es justo al principio de junio. Sí, para que tengas la hoja. Ah, grandota, y te dan unas acículas como de 10 centímetros. Proporcional largo. No lo haces y te dan de 30 centímetros. Bien. Entonces, hasta aquí, ¿algún comentario adicional? No, ya se me Esta derritió el cerebro. secuencia, aun cuando nosotros la vamos describiendo y la vamos viendo, realmente cuando vamos tocando los árboles vamos viendo el Claro, resultado eso sí. de cada operación. Mm. Entonces tendríamos que estar practicando con diferentes árboles en diferente momento, bajo diferentes circunstancias de crecimiento. Por ejemplo, aquí que veo, Crecimiento muy fuerte ahí. La vela muy grande. este es el crecimiento que se va a cortar en verano. Verano. Ujú, ujú. ¿Sí? Y cuando la vela está cerrada, como ahorita, si tengo un largo lo suficientemente fuerte, es Pa' afuera. el corte de primavera de la acícula, perdón, de la candela joven. Porque esta ya es una candela que despertó y en el verano va a estar lo suficientemente bien como para cortar y obtener una segunda brotación. A ver, hay una pregunta, por ejemplo, yo entiendo que hay diferentes lugares donde se acumula la energía, ¿no? La comida del árbol. Llámese fructosa o no sé cómo se llama, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pinos, yo tengo entendido que la raíz es el lugar donde se guarda. Siempre. Los caducos normalmente es el tronco, por eso también, por ejemplo, olmos. La raíz. La Sí, raíz. pero por ejemplo, yo tenía entendido que olmos, ¿cómo se llaman los momillis? Arces. Ajá. Tú les puedes meter unas friegas a las raíces porque la mayor cantidad de contenido energético está en el tronco, en la corteza, en la rama. Está en la raíz tuberosa. Mm. Todas cuando tú ves cómo cortan los arces, esa gran cantidad de raíz que queda, esos toconzotes que quedan de raíz, es raíz tuberosa. O sea, es una raíz blanda Ujú. que guarda mucho de las sustancias que el árbol procesó y almacenó. Guardó. No así en la raíz fina, la raíz No, fina no, que eso es para alimentar. Ajá. siempre es la raíz tuberosa, la raíz blanda, carnosa, Ok. gruesa. Ahí es donde se guardan las reservas. Ok. Ahí es donde se activan. Sí tienes una distribución en corteza, pero significativamente no es representativo arriba. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes esa ramota que dejaste crecer machín y que explotó y que recibió un montón de energía, le estuvo guardando y guardando y le estuvo mandando a la raíz. Cuando tú la cortas, normalmente cuando cortas una rama que es muy fuerte, por ahí brotas así, pero como Claro. ahí quítate que ahí te voy, ¿no? Que las leyes de crecimiento dicen,
O sea, si todo el conjunto de hormonas se distribuye en el árbol y tú cortas, ¿puedo borrar esta parte? Sí, sí. Está en videito aquí para... ahí se los mando al grupo para que lo... Ok. Yo soy malo para apuntar, entonces. Voy a cortar esta parte. En el caso de la poda que nosotros regularmente hacemos, tú tienes un crecimiento muy fuerte, pues no hay ningún problema. Este es el crecimiento apical. Si tú haces una poda fuerte, vamos a distribuir aquí en tercios. Si yo corto 2/3 partes de esa rama, ¿cómo van a ser los brotes de aquí? Fuertes. Si yo corto 1/3 de esa rama, ¿cómo van a ser los brotes? Más débiles. Débiles. Son proporcionalmente, directamente proporcionales a la intensidad del corte. Siempre. Una ramificación, un corte, etc. Porque entonces habría acículas, ¿no? En el medio. Lo que tú estás haciendo es cancelar la producción de una hormona aquí, que es un inhibidor. Aquí inhibe. O sea, no Esta tenía nombre hormona esa. se produce en el meristema más fuerte, más representativo, que regularmente es la punta apical. Y esa hormona lo que hace es que genera crezcan dormancia En las en yemas todas las inferiores. yemas. Como lo que se Elimina brotaciones Así es, posteriores ve. para poder crecer. Sí, Exactamente. pero no las elimina, las Las suprime, inhibe. ajá, suprime el crecimiento. Porque cuando tú la cortas, Ujú. Se reactiva, Se redistribuye. reactiva. Es que tiene un nombre esa cosa, ¿no? Tiene... Bueno, ya hay una hormona presente en todo el árbol que activa todas las yemas que quieras. Cuando tú cancelas esa hormona, la que ya estaba distribuida en el árbol, ¿qué hace? Pues activa. sí, y Si busca. una inhibe, Mm. al momento de suprimirla, tú la cancelas, ya no pasa, ya no está presente. Por su La otra, supervivencia busca donde sí. la otra se activa Pues tiene que automáticamente. salir porque si no, no hay hojitas. Y... La otra se activa, Se muere. No hay pero pa' ya comer. está presente. O sea, Eh, el Sí, no- fenómeno no de quiere decir que la translocación, generes. la distribución de todo en el árbol de manera homogénea, uniforme, como quieran, abastece todas las estructuras. Por eso cuando tú llegas y cortas una rama importante y se suprime esa hormona que estaba ahí inhibiendo a todas las demás, Esa automáticamente Brota se por activa todos lados, todo. ajá. ¿Sí? y brota más pequeño porque redistribuyó la energía. Claro, la energía. Que eso es la microfilia también, ¿no? Es Ajá. parte del principio de la microfilia. Sí. Qué loco este Ahora, el plantas. tener hoja pequeña también habla del número de brotes activados